Paz y bien, hermanos, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Despreció Jesús a su madre, a la Santísima Virgen? Algunas personas, y malinterpretando las palabras de Dios, algunos pasajes de la Escritura quieren dar a entender que María fue despreciada por Jesús, y entonces el culto o la veneración que nosotros tenemos a la Santa Madre de Dios no tiene razón de ser, porque según dicen, Jesús no tenía tanto aprecio a la Virgen María. Entonces nosotros estamos equivocados en darle el culto que se merece ella por ser la Madre de Dios. Vamos a analizar algunos textos que utilizan algunas personas para poder decir a la Biblia lo que ella no dice. Vamos a ver en primer lugar el texto de Lucas 11, versículos 27 y 28. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este texto estaba hablando, Jesús estaba dando una enseñanza y en ese momento una mujer le interrumpe, que dice la palabra de Dios. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: Feliz la que te dio a luz y te crió. Y Jesús replicó: Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué interpretan ahora de esta palabra de Jesús? Algunas personas dicen, miren, cómo esta mujer alabó a la mamá de Dios y él, sin embargo, no la alabó, sino simplemente dijo: felices los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Bueno, en realidad este texto es una alabanza a la Virgen María, porque fue precisamente ella, como dice Jesús, la que escuchó la palabra de Dios y la guardaba en su corazón. Donde podemos leer en el mismo libro del Evangelio de San Lucas, pero antes, unas palabras que hablan de María. Dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19, este texto es un relato de cuando la Virgen fue visitada. La Virgen y el niño fueron visitados por los pastorcillos y también por los Reyes Magos cuando Jesús había nacido. ¿Qué dice la palabra de Dios en Lucas 2? María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que María escuchaba, veía lo que pasaba y las palabras de las personas y las meditaba y las guardaba en su corazón. Muy clarito, ¿verdad? Entonces, no es que Jesús le haya rechazado a su madre, sino en realidad dijo un elogio a su madre, porque dice que felices los que guardan la palabra de Dios y la cumplen. Y la Virgen María justamente es la que guardaba todas las cosas que decían de parte de Dios y la cumplía. El segundo punto es que Jesús no pudo haber dicho esto en Lucas 11, no pudo haber despreciado a su mamá, porque despreciarle a su madre sería faltar al cuarto mandamiento. ¿Qué dice Éxodo 20? El mandamiento de la ley dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y Jesús, además de ser hombre como todos nosotros, también es Dios. Y como Dios es imposible que Él peque. Podemos, por ejemplo, ver eso en un texto del apóstol San Pedro, perdón. En ese texto San Pedro dice que Jesús nunca tuvo pecado, a pesar de ser hombre. Dice acá la palabra de Dios. Vamos a empezar del 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, pero vamos a leer ya en el versículo 21 para el contexto. Dice: para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Versículo 22. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice esta palabra de Dios, San Pedro? Que Él no cometió pecado.
Jesús nunca cometió pecado. Él mismo le dice a los judíos en el capítulo 8 de Juan, ¿quién puede decir que yo tengo pecado? En el mismo texto, ¿verdad?, de San Juan. Entonces, podemos ver que Jesús no pudo haber despreciado a su madre, porque eso sería faltar contra el cuarto mandamiento. Otro texto que se utiliza mucho y se malinterpreta también es el texto de las bodas de Cana. En las bodas, en el Evangelio de San Juan capítulo 2, vemos que María y su hijo Jesús y también los apóstoles fueron invitados a una boda en Caná de Galilea. Dice la palabra de Dios, también fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos, y sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Versículo 4, muy importante para subrayar. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Palabra de Dios. Este texto es mal interpretado por algunas personas que no entienden las escrituras, como que Jesús también no tiene respeto por su madre, sino que le llama mujer. Entonces dicen ahí está la prueba. Jesús no le llama mamá ni le habla cariñosamente, sino le llama mujer. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y todas las palabras que el Espíritu Santo inspira al escritor sagrado tienen un porqué. En este caso, Jesús no solamente en las bodas de Caná llama mujer a su mamá, sino también la llama mujer en el Evangelio de San Juan. Al final, cuando él estaba en la cruz, muriendo, ¿verdad?, se le aparece, está Juan, el evangelista, y están algunas mujeres, entre ellas su madre María. Y Jesús dice estas palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué Jesús utiliza la palabra mujer y no mamá? Porque Jesús quiere dar a entender algo. Vamos a ver en Génesis, capítulo 3, versículo 15, este texto narra la caída del hombre y la sentencia que Dios da a las personas que hayan cometido pecado. Entonces, dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, vamos a leer la palabra de Dios. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esta palabra de Dios? Cuando Jesús dice mujer en la boda de Caná y mujer en la cruz, cuando le llama mujer a su mamá, está queriendo decir que su mamá es la mujer del Génesis. Es la mujer que pisará la cabeza de la serpiente, que no es la serpiente, es el demonio. Porque la Virgen con su sí obediente, es la nueva Eva, la que fue obediente, no como la Eva anterior que fue desobediente. Y es la mujer que dice que sí a Dios. Entonces no está menospreciando a su mamá por llamarla mujer, sino que está queriendo decirnos a nosotros que ella es la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Ella es la nueva Eva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,